bienvenidos, bienvenidas a todos. Muchísimas gracias por venir a este primer SITS webinar del cual estamos súper orgullosos y felices de poder estar dándolo, sobre todo porque tenemos una apertura de lujo. Tenemos una gran alegría porque vamos a estar compartiendo este espacio con ustedes. La idea es que esto sea periódico, van a tener muchas más de estas instancias, pero hoy estamos arrancando, creo, dejando la vara altísima, porque tenemos acompañándonos con nosotros a Ignacio Echevarne, a Nacho, desde acá en más, que es director y co-founder de High Human Insights. Les cuento un poquito de Nacho, pero la verdad es que tiene un background súper extenso, súper interesante, y eso es un poco lo que nos va a estar regalando en la charla de hoy. Nacho es doctor en psicología y ex becario doctoral del CONICET, estudió en Harvard, cuenta con una certificación de Scrum Master, es coach certificado de la Universidad de Columbia, hizo un posgrado de Dirección Estratégica de Recursos Humanos en el IAE Business School, entre varias experiencias más, y esto un poco delata la edad, así que lo vamos a dejar ahí. Hoy va a estar profundizando sobre una temática que impacta en mucho tipo de empresas, y creo que también por eso tenemos esta gran audiencia, porque es un tema que nos interpela a todas las personas que estamos en recursos humanos, en gestión de talento, o al mando de organizaciones en general, que tiene que ver con nuevas tendencias para acelerar la transformación cultural. Y es súper interesante lo que hoy Nacho nos va a estar compartiendo. Les voy anticipando, por si van a tomar notas, que la presentación que Nacho va a estar realizando, luego se las vamos a estar enviando por mail. Y en el caso de que quieran hacer alguna pregunta, lo van a poder hacer por escrito en el chat, y al final de la charla vamos a estar haciendo abrir un espacio para Q&A. Cualquier cosa yo voy a estar relevando las preguntas, así que Nacho al finalizar va a estar dando un espacio importante para que podamos compartir. En esa instancia también van a poder abrir micrófono, hacer las consultas que quieran. Así que de esto la idea es que también sea un espacio co-constructivo y colaborativo, un conversatorio, como podríamos decir. Así que bueno, sin más, ya arrancamos a darle la palabra a Nacho. Y Nacho, como para que arranquemos de hablar, porque este es un tema que es absolutamente extenso, interesante y muy complejo, te quiero hacer una pregunta, en realidad dos. Primero, ¿se transforman culturalmente las empresas? ¿Y cuáles dirías que son las nuevas tendencias en transformación cultural? Y ahora te dejo a vos en la audiencia. Arranquemos por ahí, buenísimo. Ven que comparto pantalla. Está buenísima esa pregunta que veníamos hablando con Majo de abrir, porque muchas veces que se habla de transformación cultural, siempre hacemos foco en la definición de cultura, y hay 10.000 definiciones dando vueltas, pero muchas veces pasamos por alto o asumimos que todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de transformación. Y es un temón en realidad. Porque depende de lo que entendamos, va a ser la respuesta, ¿no? Se transforma o no se transforma, y podemos pensar como distintos niveles de transformación. Podemos pensar, una cosa es cuando en una organización queremos mejorar algún proceso que implique por ahí algo que está haciendo ruido. Si lo equiparamos un auto, bueno, llevarlo a hacer el service. Hay algún ruido raro, pero es el mismo auto, no le cambié ningún, son todas las partes originales, pero bueno, hacía algún ruido raro, lo llevé, ajustaron, arreglaron, me llevo el mismo auto sin el ruido. Y si hablamos de transformación, estamos hablando de cambio. Algo cambió en ese auto que antes hacía ruido y ahora no lo hace más. Después tenemos otro segundo nivel que podemos llamarlo, o algunos otros lo llaman adopción, que ya es cuando a ese vehículo lo modifico y tengo partes originales y partes nuevas. Partes que no son, o directamente acá vemos un vehículo medio antiguo, que sería un Lotus, con partes totalmente nuevas, o sea que no tienen nada que ver con el vehículo, pero de alguna forma lo ensamblamos, es un poco un Frankenstein, puede funcionar muy bien. Y después tenemos ya la transformación en sentido estricto, cuando ya directamente es otra cosa, cambió todo, ya no podemos, bueno, sí, tiene un motor, me van a decir, pero ya ni siquiera es un auto. Y esto vale, al pensarlo, al momento de hablar de transformación cultural, porque si lo llevamos a nivel de un equipo, por ejemplo, una cosa es que le demos una sesión de laser coaching a un equipo. Buenísimo, por ahí logramos que se alineen, o hubo algún conflicto, logramos que se resuelva ese conflicto, que había un malentendido, ahora bueno, se resolvió, están todos de acuerdo, avanzan, redujimos el ruido. Distinto es que de repente les propongamos trabajar con Kanban boards, que lo que va a hacer es va a darle mucha transparencia y visibilidad al trabajo del equipo. Ya estamos trayendo algo nuevo, una metodología ágil, algo que no estaba en el equipo, pero es un ritual, o sea, simplemente cambio, en vez de usar
no sé, si usaba el listado de tareas, ahora uso Kanban board. Y a lo sumo quizás cambiará o no, dependiendo cuánto apliquemos, cada cuánto miramos el Kanban board. Y lo otro que tiene es que todas las tareas de todo el equipo están visibles en un solo lugar. Entonces, principalmente trajimos algo nuevo que cambió la visibilidad, pero no es un gran cambio el equipo, va a traer sus resultados, pero es algo bastante fácil de asimilar para el equipo. Muy distinto es que agarremos un equipo tradicional y lo transformemos en un Scrum Team, donde cambiamos los roles, aparece el Product Owner, cambiamos los procesos, cambiamos los rituales, las ceremonias, cambiamos la forma de planificar, por ahí planificaban a 6 meses y ahora planifica con sprints. Entonces cambió prácticamente todo en ese equipo. Entonces, el nivel de complejidad, de features o de ítems que agregamos cuando pasamos del Kanban board, la adopción a la transformación, es enorme. Y si le damos esto a las organizaciones, también están en estos 3 niveles, ¿no? Una cosa es, no sé, en la encuesta de clima saltó que en la organización los líderes no están siendo muy efectivos en dar feedback. Bueno, podemos hacer un taller y entrenarlos para que se sientan más cómodos, para que mejoren su efectividad en cómo dar feedback a sus reportes directos. Redujimos el ruido, no cambiamos cada cuánto se dan feedback, simplemente pulimos, afilamos el hacha. No diría que eso es una transformación cultural. Uno podría, a partir de ahí, que sea el primer paso de un proceso, pero es chiquito. Distinto es que empecemos a tener uno o varios o múltiples equipos Scrum en la organización, lo que se dice un Scrum at Scale, por ejemplo, donde ya empieza a haber un fenómeno distinto, ¿no? Porque vamos a tener los equipos tradicionales con sus procesos, sus rituales, sus Gantt charts, y en simultáneo estos equipos ágiles con prácticas totalmente distintas, que van a querer dejar de hacer el Gantt chart porque van a usar seguramente Kanban o algún otro sistema de monitoreo de procesos visual. Entonces, y van a empezar a hablar con otros términos, con otros nombres, van a pedir que del lado tradicional del negocio no les asignen cosas que no están dentro del paraguas del sprint, y entonces va a empezar a haber fricción probablemente entre estos equipos Scrum y la organización más tradicional. Que esto también lo vemos en la metáfora mecánica del auto, cuando a un auto viejo le metemos partes nuevas y bueno, cambia las presiones, los ruidos y hasta a veces se rompen partes que estaban bien a raíz de eso. Entonces, cuando hablamos de adopción, tiene que ver con este proceso de ir sumando, ir acumulando equipos ágiles en la organización, pero básicamente la organización es la misma, la estructura, los procesos, los sistemas son los mismos, que va a haber un ruido, pero bueno, es un abordaje hacia la transformación cultural. Y distinto es cuando ya hablamos de lo que algunos autores llaman The Agile Enterprise, donde en realidad ya el agilismo no es algo de algunos, no es una cuestión de acumular equipos, sino que es repensar y rediseñar la organización para que a través del uso de metodologías ágiles en todas las áreas, no solo en los equipos de innovación, sino en HR, en finanzas, en operaciones, hasta, ¿por qué no?, en el área legal, podamos implementar valores y prácticas ágiles que permitan que esa organización pueda, por un lado, aumentar su efectividad para producir su negocio, pero también a la vez ganar esta velocidad para capitalizar los cambios en el entorno que le permitan aumentar o potenciar el negocio. Entonces, ahí ya estamos hablando de otra organización, es otra cosa. En general, cuando hablamos de transformación cultural, muchas veces, la mayoría de los casos, lo que se está hablando en realidad es de adopción. Los casos de transformación, en el sentido de crear un Agile Enterprise, son contados y puestos en duda incluso, porque también después tenemos el otro problema de lo que son las transformaciones contadas por LinkedIn, contadas digamos, como una herramienta de venta de marca empleadora para atraer el talento. Miren qué bueno lo que sucede acá, y en el fondo, después uno cuando va más allá del PowerPoint ve que, bueno, ok, tienen una célula ágil en recursos humanos, pero el resto de la organización
¿sí? Como en los años 30. Entonces, ahí se mezcla mucho de esto. La verdad es que los casos de transformación son contadísimos en el mundo. En transformación, como está acá a la derecha. Es importantísimo también pensar que cuando pasamos de adopción a transformación, entonces no solo estamos aumentando escala, sino que estamos aumentando complejidad, ¿no? Porque realmente es reimaginar una organización. Y lo otro es, el Agile Enterprise no es algo que le podemos sacar una foto y esto es un Agile Enterprise, sino que como tiene en su ADN el agilismo, va a ir mutando constantemente. El ejemplo más claro de esto es Spotify, que todo el mundo salió a copiar sus videos de cómo se diseña, cómo ellos diseñaron su cultura, y cómo se organizaron, que los squads, que los guilds y demás. Y en realidad, probablemente hoy en día, lo que vimos de cómo funciona Spotify, hoy en día no sea así. Porque lo que tienen ellos es este ADN de pensar, a ver, qué cultura necesito, y por ende qué procesos, qué sistemas necesito, para seguir siendo efectivo en mi negocio en este contexto cambiante. Entonces, ya esos videos son algo viejo. Así que esto en líneas generales para pensar. Entonces sí, las organizaciones se pueden transformar culturalmente. Lo que pasa es que en general las transformaciones reales, sostenibles, la mayoría de las veces son o adopciones o empresas que ya nacieron con ese formato de Agile Enterprise, donde bueno, ya diseñaron una cultura y procesos y sistemas que van en línea con esto. Típicamente empresas nativas digitales, pero principalmente lo que más vemos son casos de adopción, no de transformación. Por otro lado, está la pregunta, bueno, las nuevas tendencias. Y esto también tiene que ver con, bueno, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Queremos quedarnos en la adopción? Y vale, ¿qué dosis de agilidad queremos? ¿No? ¿Queremos realmente ir al extremo de patear el tablero y cambiar absolutamente todo? ¿O por ahí eso es algo que va a generar un nivel de estrés tan grande, un nivel de esfuerzo tan grande que quizás, bueno, haciendo un poco de costo-beneficio, vale la pena pensar en, bueno, no, quizás me quedo en la adopción. Y está bien, ¿no? No es que debamos ir sí o sí hacia el Agile Enterprise. En cuanto a tendencias, bueno, fueron cambiando varios puntos. Uno tiene que ver con la mirada típica de change management, pensando en la transformación cultural como un proceso enmarcado en la gestión del cambio, donde tiempo atrás se lo pensaba como una imposición top-down. El liderazgo básicamente decidía qué cambios vamos a hacer, cómo va a cambiar la cultura, y básicamente el proceso de cambio se pensaba como una campaña comunicacional de taladro mental, de decirlo, y entonces cuando la gente se resistía desde ese modelo era porque tenía un gap informacional, había fallado la campaña comunicacional, así que había que seguir taladrando. Así que, bueno, imagínense a la saturación de canales de comunicación que tenemos, de emails, de espacios de chat y demás, bueno, sumarle todos los mensajes de la transformación. Es un tema, en general, muchas empresas siguen pensando el cambio así. La tendencia es a pensar más, un estilo más de co-creación, bottoms up, por pull, por atracción. Por supuesto, a ver, en esto también viene un cambio de liderazgo, porque no es que, salvo en algunos casos extremos que podemos hablar, cuando hablo de bottom-up, es todavía por ahí el liderazgo sigue definiendo, bueno, cuál es la visión, hacia dónde queremos que vaya la organización, pero el cómo se lo habilita al bottom-up, a que las personas, sea donde sea que estén en la organización, puedan aportar ideas, puedan contribuir, y también pueden traer su conocimiento desde la trinchera, porque muchas veces desde la cúpula del C-Suite se piensan cosas fantásticas, pero están ya tan alejados del día a día, de contacto con el cliente. Digamos, hay tantos layers entre el líder del C-Suite y la realidad del cliente, que entonces el poder contar con el input de la primera línea con el cliente aporta información súper valiosa. Entonces, por eso la primera tendencia es esta idea de la co-creación con las personas que están en contacto directo con el cliente. Y también en esta co-creación es un mecanismo para también atraerlos hacia el cambio cultural.
El segundo tiene que ver con la planificación secuencial lineal. ¿Sí? Teníamos a Kotter con sus pasos, por ejemplo, no me acuerdo si eran 8, si eran 12, y hay un montón de modelos de distintos pasos, donde se pensaba un poco muy mecánicamente el proceso de cambio, y donde, bueno, hago primero A, después B, después C, y llego a D. Hoy en día esto está cambiando por una visión más circular del proceso de cambio, porque básicamente lo que nos damos cuenta es que los humanos somos impredecibles, y mismo los líderes empiezan a tomar conciencia de que tienen mucho menor control del que piensan sobre cómo van a reaccionar las personas a cualquier iniciativa de cambio. Y en ese sentido, el proceso circular nos da la oportunidad de aprender rápido, o sea, viene, digamos, un poco a traer el agilismo a los procesos de cambio, ¿no? En esto, entonces, yo hago una acción en este mundo, que antes decíamos que era Book, ahora decimos que es Bunny, básicamente es impredecible, y entonces evalúo qué impacto tuvo. Por ahí tuvo el impacto que yo creía, por ahí tuvo un impacto absolutamente distinto, no necesariamente malo, quizás hasta mejor, pero la importancia de evaluar y entonces revisar el plan de acción en un proceso circular iterativo, estando abiertos al emergente. Después otro cambio que también es un punto de debate, ¿no? Es esta idea del Big Bang. Muchas organizaciones que se embarcaron a la transformación cultural ágil, por poner un ejemplo, pero yo hablo de agilismo, pero vale para cualquier transformación cultural, no necesariamente ágil. Muchas hicieron un estilo de desembarco del proceso que fue básicamente poner toda la carne al asador, es decir, gastamos una fortuna de la noche a la mañana nos transformamos absolutamente todos en la organización. Entonces, cursos de agilismo para todos, a partir de ahora considérense todos despedidos, y vamos a generar una convocatoria para ver qué puestos les van a quedar, en qué posiciones vamos a generar. Tenemos un rediseño organizacional en base a una lógica de organización ágil. Por ejemplo, en vez de equipos por función, equipos cross-funcionales por negocio, solución, producto, servicio. Y esto, bueno, es algo que la paradoja que tiene es que en términos de valores es medio antiágil, porque el agilismo va más del lado de la co-creación y del cambio orgánico. Entonces, por eso acá la plantita, ¿no? Esta idea de, bueno, primero tengo la semilla, después crece el tallo, después crece una hoja, después otra hoja, y cada hoja podemos pensar que es una feature que le vamos agregando a este organismo vivo que también va creciendo y que uno, por más que ponga un tutor, va a descubrir cómo crece esa planta. Entonces, por otra parte, el Big Bang es algo carísimo, de altísimo riesgo, que genera mucho estrés en la organización, y por ende también está el riesgo de la fuga del talento. Es decir, un poco la discusión entre los que son pro Big Bang versus los que son pro cambio orgánico es, si hago cambio orgánico, ¿pero cuánto me voy a tardar en transformarme? Años. Sí. La contracara es, si hago cambio Big Bang, primero aprendo una nueva estructura, pero no generé capability, no generé la capacidad del mindset ágil en las personas en la organización, esta capacidad de poder ir explorando, aprendiendo en ciclos cortos, ir innovando, ir adaptándome, y que entonces se viva el agilismo como parte del proceso de transformación. Y por otro lado, el riesgo que el nivel de estrés que genera se pierda mucho talento ahí. Después tenemos el trabajo con ejércitos de voluntarios. Algo que me olvidé de contarles. Incluso Kotter ya abandonó sus 8 pasos secuenciales y está con un modelo circular, y esta palabra ejército de voluntarios es del nuevo modelo de Kotter, por traer un clásico del Change Management. Y entonces con esta idea, ya combinando un poco lo anterior, ¿no? La idea del pool, la idea de trabajar con un modelo de cambio circular y abierto emergente, y un esquema orgánico, él trae la idea del ejército de voluntarios. Ya no es más, ya no imponemos el cambio, sino hacemos un casting, hacemos una primera propuesta, traemos líderes con digamos, el liderazgo va a trabajar ya no con un estilo más micromanagement o supervisor, sino más con un estilo de liderazgo servidor, que la idea es dejar a los voluntarios trabajar, llevar adelante la transformación,
y correrle los obstáculos, básicamente. Esta es la función del liderazgo, algunos también lo llaman backstage leadership, vale también, pero básicamente la idea del líder como alguien que se tiene que correr un poco al costado y no estorbar, que es también todo un cambio muy fuerte en lo que pensamos acerca de la función del líder. Y entonces la tendencia era, bueno, perfecto, si lo vamos a hacer por pool, tenemos que ver la forma de atraer, no sé, el 50% de la organización que se sume para hacer la transformación, con lo cual, de nuevo, se vuelve un proceso, no es el Big Bang, pero se vuelve un proceso muy, muy grande. Y las nuevas tendencias es a pensar un poquito que, primero que no es necesario, es un costo muy grande ese, que no necesariamente va a generar mejores resultados, porque también en ese ejército de voluntarios te pueden aparecer personajes que en realidad no solo no suman, sino que, que restan. Tenés el eterno voluntario que se presta para cuanta iniciativa, con lo cual le resta credibilidad. Tenés voluntarios que se fanatizan y empiezan a espantar a los que no habían comprado la idea. En vez de atraerlos, los empujan más todavía. O tenés muchas personas que no están, que están muy aisladas en la organización, entonces en el fondo es una persona más para sumar, para entrenar, para alinear, para acompañar, pero que en el fondo no tiene influencia en la organización. Y ahí entramos en la idea de el mapeo de redes de influencias. Lo que se está empezando a hacer en este sentido, ya hace un tiempo, es mapear lo que se dice la organización informal, es decir, ya sea a través de encuestas o algoritmos de información pasiva, que hagan estudien quién interactúa con quién en la organización, y entonces arman un mapa visual de los vínculos en la organización. Y las personas que tienen más interacciones son lo que van a llamar los influencers. También, si lo pensamos con un proceso de encuesta, por ahí hasta hacer no sé, un formulario online donde preguntamos, por ejemplo, si tuvieras que encarar un desafío X, ¿con qué personas lo harías? Y podemos dejar que esté el listado entero de todas las personas de la organización, o decirme las 10 personas que elegirías para acompañarte o que seguirías ciegamente para encarar este desafío. Entonces, a partir de ahí empezamos a identificar básicamente en quiénes confían más los miembros de la organización, y son a esas personas a las que vamos a sumar como voluntarios al proceso de transformación. Y esto tiene que ver con que lo otro que cambia es que tradicionalmente se pensaba que lo que se hace arriba se replica abajo, ¿sí? Es decir, imitamos al experto, imitamos a la autoridad, imitamos al líder, pero lo que está pasando cada vez más, y que ya la ciencia lo muestra, pero también lo vivimos todos con la pandemia, por ejemplo, como, por poner un ejemplo, no sé, en el dilema del coronavirus, y si hay que vacunarse, si no hay que vacunarse, si se hace bien, si hace mal, lo que vemos es que pesa mucho más lo que dicen nuestros pares, las personas con las que yo me identifico, que lo que digan los expertos. Ya sea porque me identifico porque es parecida a mí, porque me identifico políticamente o lo que fuera, y entonces empezaron a haber otras fuentes de influencia que no tienen poco que ver con la mirada del experto o la autoridad formal. Lo mismo pasa hoy en día en cómo pensamos la transformación cultural. Entonces, si yo tengo mapeado quiénes son estos influencers y los convoco, y le digo, miren, sus pares los han elegido para liderar esta transformación, y ellos empiezan a adoptar estas conductas que yo quiero traer a este nuevo ADN cultural, lo que va a empezar a suceder es que incluso sin campaña comunicacional, por influencia de pares, los demás los van a empezar a imitar. Entonces también, y esta me la agregué, el cambio es ya no tanto de campaña comunicacional, sino de cómo generar visibilidad de conductas para que los demás las imiten, y esto, una gran fuente de eso es el uso de los influencers. Y hasta acá hablé mucho. Traigo acá algunos ejemplos concretos. Este es un modelo de adopción que lo diseñó Michael Sakota en el 2013. Él habla de la burbuja atractora. Podemos pensar que
en vez de transformar a toda la organización, tenemos un equipo o un área donde este líder decide que quiere transformar la cultura de su equipo o de su área. En esto también hay una idea de que hay un mito de que las organizaciones tienen una cultura. Y todos sabemos, hasta hacemos chistes, ¿no? De cómo son en tal sector, cómo son en tal otro. Sí, bueno, hay por ahí un paraguas, un ADN, hay un factor común, pero muchas veces no tenemos una sola cultura. A veces, no sé, el área de innovación es bien distinta del área de contabilidad, en términos de cultura, prácticas, valores, rituales, hasta vestimenta a veces incluso. Entonces, la idea es pensar en la cultura como un fenómeno local, que en este caso, en este ejemplo, sería este líder, que va a tener función crítica, que trae este cambio para esta área, y empiezan a adoptar estas nuevas conductas, procesos, rituales y demás. Y ahí tenemos dos posibilidades, la burbuja saludable o la burbuja invalidante. Porque al cambiar, supongamos que adoptaron metodologías ágiles y ya no hacen Gantt charts. Pero ¿qué pasa? De otros sectores, de contabilidad, de auditoría y demás, les van a pedir, pará, a ver, ¿dónde está tu Gantt chart? No, nosotros no lo hacemos más, somos ágiles ahora. Se imaginan cómo sigue esto, ¿no? Entonces, la propuesta acá es, si adoptamos el estilo de una burbuja saludable, lo que va a buscar esta burbuja es, por un lado, hacer estos adaptadores. ¿Qué quiere decir esto? Hago mi sprint planning, pero también hago el Gantt chart. En este sentido, es más burocracia para el equipo. Es una pérdida de tiempo. Pero me permite tener buena comunicación con el resto de la organización. En la medida que a esta burbuja le vaya bien y empiece a producir resultados visibles, lo que puede empezar a pasar es que genere curiosidad. Che, ¿cómo hacen ustedes para hacer esto? Y entonces, la idea ahí es prestarle servicio y a través de pool contagiar este cambio cultural. Si a este líder en el tiempo le va bien y permanece suficiente tiempo en la organización, que ese es otro desafío del estilo de la adopción gradual, que los líderes por ahí están 1 año, 2 años y se fueron. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Viene otro líder y rompe todo. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero bueno, si a este líder le va bien, lo que va a pasar es que va a empezar a ascender y esa burbuja se va a ir expandiendo. La contracara negativa es cuando la burbuja se vuelve una burbuja invalidante, donde yo recuerdo un profesor que hablaba de valija vieja y valija nueva, ¿no? Los líderes que venían con un mindset ágil tenían una valija nueva, porque tenían las habilidades nuevas, y los otros, vos sos valija vieja. Que muchas veces pasa, vos haces eso, ¿no? Como nos volvemos muy críticos, nos fanatizamos del cambio, nos volvemos muy críticos de lo establecido, que al fin y al cabo los estilos tradicionales de management son los que permitieron que hoy existan las organizaciones que existen, así que tienen un montón de componentes útiles. Quizás queremos cambiar algunos aspectos, pero difícilmente sea todo inútil. Y claramente decirle a alguien que hace 10 años que está trabajando de una forma, lo tuyo no sirve para nada, es una forma muy efectiva de conseguirme enemigos. Entonces lo que empieza a pasar es que empieza a haber una guerra donde la burbuja es atacada por la cultura dominante en la organización. Y eso termina hundiéndola. Entonces esto es un ejemplo de cómo pensar el crecimiento de una transformación desde la adopción que se va expandiendo. Y acá está lo que les contaba de los influencers. Acá tenemos un mapeo de una organización, donde podemos ver, por ejemplo, acá hay personas que están totalmente aisladas, con muy pocos vínculos, y tenemos casi como la organización partida en dos acá, si se fijan. Y está esta persona acá, que, por ejemplo, imagínense que esta persona se vaya. Queda disociada la organización en dos. No hay comunicación. Y después tenemos, bueno, otros influencers unos nodos con muchas interacciones. Entonces, en vez del Big Bang, de traer a toda la organización a la mesa a pensar la transformación, podemos trabajar con, en este caso, 1, 2, 3, 4, 6 influencers, por ejemplo. Esto se basa en... Sí. Perdón, porque me parece un tema súper interesante y perdón que te haya interrumpido, pero ahora, dentro de la experiencia que vos tenés en transformaciones culturales, ¿cómo se identifican estos influencers? Porque entiendo que, o de lo que habíamos hablado, no tiene que ver con el potencial en el estilo clásico, ¿no? Entonces, cuando vos entras y tenés que identificar a estas personas que te van a traccionar el cambio,
¿Qué factores se evalúan? Bien, está buenísimo. Como vos decís, el rol no importa. Fíjense que acá vemos que roles tenemos que, por ejemplo, una persona que es considerada una influencer, de acuerdo a este modelo, Heidi, que es la persona del correo, por ejemplo. Y tenemos a la vez acá a la izquierda un alto potencial que no es considerado un influencer, porque está totalmente aislado. Entonces, ¿cómo hacemos para identificarlos? No tiene que ver con el desempeño, no tiene que ver con la formación, no tiene que ver con el cargo formal, sino con esto que les decía, cuán interconectados están con las demás personas en la organización. Y cuando digo interconectados es cuánta gente los conoce y cuánta gente principalmente confía en ellos, ¿no? Porque yo puedo conocerlo, pero saber que alguien tiene una pésima reputación, que más vale que se me aleje de esa persona, claramente no sería, o sería el anti-influencer. Entonces, ahí es donde podemos utilizar encuestas para toda la organización, pero que nos permitan identificar quiénes son estas personas que realmente son consideradas por sus pares como influencers. ¿Sí? Esto es peer nomination, principalmente. No es ahora en el modelo de Kotter nuevo, él hace un casting para elegir a los voluntarios iniciales de un equipo de liderazgo dentro de esta formación, pero de alguna forma los que eligen es el C-suite. Acá no, acá los que eligen son los pares. Y también es parte de esa la idea también que le da fuerza también para invitarlos a ellos. Es muy fuerte decirles, a ustedes los han elegido sus pares para ayudarnos con esto, para avanzar con esta iniciativa. Entonces, pueden ser encuestas anónimas, puede ser, hay muchos que están haciendo listening a través de, no sé, no quiero decir nombre de apps, pero bueno, las apps que miran proximidad de celulares, y entonces pueden mapear quién interactúa con quién. Todas tienen sus ventajas y limitaciones. Esto es, en este momento se está investigando cuál es la más efectiva de estas estrategias. ¿Sí? Si me recuerdan que estas son tendencias, y hay mucho en esto de experimentación, porque que yo esté muy cerca de alguien, porque mi celular, y no sé, porque estamos en el mismo box, pero no significa que yo interactúe con esa persona. Pero bueno, básicamente están esos dos grupos, ¿no? Por un lado lo que es encuestas, por otro lado lo que es mirar, no sé, participaciones en chats internos de la organización, si tienen algún sistema de chateo o foros virtuales, ver quién genera más respuestas cuando tira un comentario. Entonces son distintas estrategias para identificar esto, quiénes tienden a ser imitados o vistos como modelos a seguir en la organización, y que no tiene nada que ver con por ahí la definición que tenga recursos humanos o incluso el C-suite respecto a quién considero que es un alto potencial para ser el próximo en la cadena formal de mando de la organización. Si ustedes fijan en este ejemplo, por ejemplo, el CEO está bastante aislado, no es un influencer. Entonces, en este ejemplo, involucrar o no involucrar al CEO en términos de generar contagio y viralización de la transformación cultural, no va a tener mucho impacto. Sí va a ser importantísimo tenerlo al CEO en cuanto a que sea padrino de esto y no generar una revolución de abajo hacia arriba, ¿no? Por supuesto, en las organizaciones donde, recuerdo un caso que nos pidieron hacer una transformación ágil, es justo este caso donde nos contaban que HR era una célula ágil, pero el resto de la organización estaba como en los años 30. Y querían hacer una transformación ágil. Y cuando les pregunto por el CEO, o la CEO, si no digo géneros, cuál era su mirada respecto al agilismo y demás, bueno, en pocas palabras, era un total y abierto opositor a cualquier maniobra de descentralización. Ya habían pasado un montón de consultoras previas a intentar esto mismo, es como que abajo cambiaban las figuritas y volvían a insistir, pero entonces fue una muy buena razón para decirles, está buenísimo lo que quieren hacer, pero no cuenten conmigo. Nosotros les hicimos una propuesta mucho más orientada a reducir el ruido, por ejemplo. No hablemos de agilismo, porque es claramente cuando nosotros traigamos metodologías ágiles que van a descentralizar, van a generar equipos autónomos y esta persona se entere, lo primero que va a hacer el botón de eject. Entonces, lo que sirve este mapeo es entender quiénes tienen que estar como agentes de cambio que van a contagiar la transformación y que no necesariamente es un grupo grande. Entonces, puedo ser una organización chiquita, mediana o grande, no necesariamente voy a tener un costo gigantesco al momento de pensar
pensar una transformación cultural. Y lo otro, bueno, según, a ver, si el CEO fuera un influencer, claramente tendríamos que involucrarlo mucho más porque vamos a poder utilizar ese capital de influencia. Pero si no, sí vamos a trabajar en línea con el equipo directivo, avanzando su visión y llevándolos a que hagan este liderazgo desde el fondo, liderazgo servidor o como quieren llamarle, pero el foco va a estar en los influencers. Bien, y tengo una consulta, Nacho, con esto que traes, porque creo que es bastante esclarecedor. A veces está este pensamiento mágico de pensar que transformar culturalmente simplemente parte con el deseo de un montón de personas que quieren que esto ocurra. Y entiendo que hay un montón de otras cosas. Y ustedes que son especialistas de DEJAI en hacerlo, ¿cuáles son la clase de cosas que evalúan cuando ingresan a una organización para decir si esta organización está permeable para reducir ruido, adoptar o realmente ser transformada? Buenísimo. Mira, lo primero que evaluamos es qué piensa el directorio, el equipo directivo, tanto a veces el board, si podemos incluso llegar a veces accionistas, a ver si es algo que va en línea con lo que ellos quieren, si están dispuestos, porque, a ver, las transformaciones, hay un número mágico que se dice que el 70% de las transformaciones culturales o iniciativas de cambio fracasan. Ese número no tiene mucha solidez, pero las personas que lo han revisado dicen que en realidad está más cerca del 50%. Cuando Que miramos transformación fracasan, ágil, que sí, fracasan. Ok, 50% de las iniciativas de cambio fracasan. ok, Cuando miramos transformación ágil, el número tiende a ser bastante parecido. Entonces, ok. es una inversión, hay un riesgo. Entonces, necesitamos que las personas que tienen el mayor capital político estén dispuestas realmente dispuestas a evaluar si quieren hacer esa inversión. Toda inversión tiene un riesgo. Entonces, esto es importante que no sea algo que venga solo de recursos humanos, porque hay un riesgo inherente, va a generar ruido, y necesitamos que puedan atravesar ese tiempo hasta que pueda empezar a verse un retorno a la inversión. Entonces, primero que la cúpula esté dispuesta, esté abierta hacia algo que le interese, que le vea valor, y trabajamos desde ahí, desde a ver qué necesidades tiene la organización, qué vienen haciendo, y qué necesitan, o de alguna forma conectar lo que nosotros venimos a traer con lo que ellos quieren para el futuro de la organización. Desde ahí, primera precondición. Después lo otro tiene que ver con el ADD organizacional. ¿Qué iniciativas están en curso? Nos pasó con otro cliente que le bajamos el pulgar. Nos hubiese encantado trabajar con ambos, quiero ser claro, ¿no? Pero nosotros tratamos de no avanzar si vemos que no va a funcionar, porque no es bueno para ellos ni para nosotros. Bien. Querían hacer una transformación cultural hacia diversidad e inclusión. Ujú. Y cuando empezamos a evaluar, resulta que en realidad estaban hace un año en un proceso de transformación cultural hacia una cultura guiada por propósito. Venían trabajando muy bien, con una consultora excelente, pero eso había pasado poco más, no, ni siquiera habían terminado el año, y querían traer esta iniciativa que era una bomba atómica, porque era una organización totalmente machista, si bien había mujeres en roles de liderazgo, eran obviamente minoría, no tenían los mismos recursos, habían reuniones en las que las mujeres líderes no podían participar, y el board estaba fracturado 50-50 hacia avanzar en esa dirección o ser claros opositores. Okay. Pero además, lo más importante es que ya estaban con esta otra iniciativa que venía avanzando muy bien. Entonces, sumarle otra iniciativa más, este es lo que llamamos el ADD en las organizaciones, ¿no? Como, a ver, transformarse requiere mucho esfuerzo, mucho foco, y aparte requiere que ya tiene un déficit, un tema atencional, porque mientras uno se transforma, tiene que seguir funcionando la organización, tiene que seguir atendiendo a los clientes y demás. Claro. Entonces, lo principal es reducir la cantidad de iniciativas de cambio al máximo para poder tener más foco y ser más efectivos. Entonces, en el caso de ellos, por ejemplo, nuestra recomendación fue, en vez de hacer esto, que es patear el tablero, sigan con la consultora con la que están, pero dentro del marco del propósito que identificaron, hagan más énfasis en los puntos que toca, que se superponen con lo que querían hacer de diversidad e inclusión.
Entonces, sin sacar la bandera de diversidad e inclusión, ya están trabajándolo en la misma iniciativa. Claro. Después, una vez que eso esté logrado, bueno, ¿qué faltó? Bueno, ahí pueden redoblar y ir al otro, pero en ese momento era ir a matar las dos intervenciones. Mm. Entonces, principalmente, diría, esas dos. Después lo otro, traer conciencia en términos de tiempos, ¿no? Como recuerdo otro cliente que nos pedía una media jornada de un taller de Change Management, cuando empezamos a hacer empatía, a indagar un poco, a ver para qué, por qué. Nosotros trabajamos mucho con esto de, bueno, más allá de la necesidad que traes, contame un poquito más de tu contexto, para qué te lleva a pedirme esto que estás pidiendo y demás, y lo que vemos, bueno, es una organización donde en un país, a diferencia del resto de los otros países, habían sucedido todos los cambios muy seguidos. También incluso modificando su estatus de tener como mucha autonomía como país a pasar a ser parte de un clúster, donde encima el liderazgo de ese clúster ya no estaba en ese país, con lo cual los habían golpeado por todos lados. Había un clima de mucha frustración, mucho enojo, y también en una industria donde estaba atravesando muchísimos cambios, incluso en el rol de estas personas. Entonces querían un taller el pensamiento del one shot, ¿no? Hagamos un taller de change management de media jornada, así se transforman, pasan de víctimas a protagonistas. Esto es real, ¿eh? No es un invento. Pensamiento mágico, pero igual es un factor común en casi todas las organizaciones. Claro, entonces bueno, ahí mirá, yo te lo puedo hacer, no te va a salir para nada esto. Terminamos haciendo un programa de entrenamiento en la población target, de 3 meses, donde también los empoderaron a modificar componentes bottom-up desde la cultura actual que les hacían ruido. También, bueno, esto fue virtual porque vino con la pandemia, así que también les permitió rediseñar procesos de cómo se estaban gestionando con la pandemia. El público llegó furioso, se fue feliz, pero bueno, de nuevo, cambiamos algunos aspectos con una claridad que dio el liderazgo de, bueno, esto no estamos ok con que lo toquen, pero en esto les damos total autonomía. Y sobre eso trabajamos. Entonces, alinear expectativas realistas es un poco, de alguna forma entonces, que haya capital político para la transformación, que no haya una DD o evitar la fatiga por el cambio por tener 50.000 iniciativas simultáneas donde la gente ya no entiende nada, que esto qué es, esto, otra cosa más, con todo lo que tengo me tengo que sumar otra cosa más. Entonces, tratar de traer foco, y lo otro, pensar, bueno, iniciativas realistas. Y si quieren, perdón, la cuarta es traerles e insistir mucho en esto de que es un proceso iterativo, ensayo de error, donde vamos a hacer una pequeña acción, vamos, digamos, eternamente, pero son todas pruebas piloto, no es que uno hace la prueba piloto y ya está, se ejecuta el plan, sino que son todas pruebas piloto. Maravilloso. Nacho, estamos a 12 minutos de la finalización del webinar. Como ya hemos acordado, vamos a dejar un poco de espacio para preguntas. Vale. Así que te dejo los próximos minutos para que le cuentes a la audiencia las cosas que te parezcan más relevantes de lo que te queda de presentación, y después dejamos un espacio para que ellos te pregunten, ellos y ellas, ¿qué opinas? Dale, voy a ir directamente, entonces esto esto es un modelo que nos permite pensar distintas iniciativas, esto es cómo impacta un poco el pasaje en organizaciones que no eran virtuales a 100% virtuales o híbridas, cómo afecta la posibilidad de ser una transformación cultural en este mundo post-COVID. Y un poco traerles las tendencias de las organizaciones del futuro, ¿no? Que algo que es interesante es que hay como, a ver, siempre que hablo del futuro, me gusta traer este cuidado que es, no tengo bola de cristal, y hay mucha gente que habla como que la tuviera, y es medio peligroso eso. Entonces, acá les cuento las tendencias que están surgiendo, pero son tendencias, y la verdad es que no sabemos cómo va a ser la organización en el futuro, pero dentro de algunos modelos lo que se ve en común es este foco muy fuerte en las personas, en el desarrollo y en la plenitud de las personas, que las personas ya casi como desdibujando por completo la diferencia entre cuestiones laborales y personales, la descentralización del control y la autonomía,
ya pasando de alguna forma venimos hablando ya hace bastante tiempo del liderazgo servidor, ya pasamos a los equipos autónomos sin líderes, sin managers, de esta tendencia de líder que pensaba en su éxito, la idea del taker de Adam Grant, a, bueno, en mi equipo, en la organización como una comunidad, y ya, bueno, con todo lo que es la sostenibilidad en el ecocentrismo. Algo muy interesante, bastante nuevo, que viene con las DAOs, las Decentralized Autonomous Organizations, es esto donde la transformación digital estaba de alguna forma automatizando puestos de trabajo, es decir, automatizando los trabajadores, y ahora con las DAOs viene la automatización del gerenciamiento, del C-Suite, que eso es algo nuevo y que va como también en contraposición. La idea del agilismo para evolucionar a partir del emergente, esto más allá de, hay muchos modelos, hablamos de las Tier Organizations, van a ver, están las Deliberately Developmental Organizations, las organizaciones duales, las organizaciones exponenciales, hay un montón de nombres, pero básicamente todos giran en torno a esto, y el desarrollo disruptivo exponencial generalmente apalancado en tecnologías digitales. Pero para mostrarles como un contrapunto, para que vean cómo este futuro sigue siendo tan incierto y no hay como una, va para allá. Tenemos a la izquierda el modelo de Frédéric Laloux, que muestra cómo fueron evolucionando las organizaciones y de alguna forma la mayoría están en naranja hoy en día, algunas pasando a verde. Y el futuro en ese sentido sería estas Tier Organizations, donde esto que les decía, donde hay equipos autogestionados, no hay líder de equipo, la función de HR y el CEO están muy, muy chiquititas, está muy lejos, la organización funciona sola en forma de red. Pero en todo esto la tendencia es a que cada vez se necesite y se logre mayor confianza entre las personas, mayor transparencia, las personas caemos ya no con nuestra careta profesional, sino mostrándonos tal cual somos, esta idea del liderazgo genuino viene pegando fuerte también en este sentido, pero como contrapartida tenemos a las DAO, donde lo que manda es el código. ¿Sí? En las DAOs las personas compran tokens de la organización, pueden, muchas veces, según el tipo, se conocen o no se conocen en lo más mínimo, quienes forman parte, las decisiones se hacen por votación, pero quien lleva el día a día de la organización es una serie de reglas y contratos por computadora, se llaman smart contracts, y lo que desaparece es el management. De alguna forma, Uber podemos decir que le quitó el trabajo a los taxistas, si siguen con los vehículos autónomos. Las DAO le quita el trabajo a Uber, desaparece Uber, y pasan directamente los taxistas a interactuar directamente con sus clientes. Entonces, es como líneas opuestas. Lo que sí tenemos es como línea común esto de la descentralización, darle más autonomía a las personas y la flexibilidad, adaptabilidad, agilidad. Con esto yo abriría preguntas, más que nada. A ver, salió mucho. Absoluto. Si querés, bajamos la presentación, así podemos ver un poquito las caras. Acá empezaron a surgir un par de preguntas. Así ya te vemos. Buenísimo, Nacho, creo que le podremos haber estado, para mí era para clase magistral, yo hubiera estado una hora más escuchando, pero bueno, el tiempo es tirano, así que si queremos a la primera pregunta. Susana pregunta, me gustó mucho el enfoque, en mi experiencia muchas veces la red de Changers embajadores fracasa. ¿Qué rol les suelen dar ustedes como acompañarlos a contagiar? La red de Changers suele fracasar. Bueno, en este sentido lo que es vital es generar una comunidad, en el sentido de, no es simplemente que los convocamos y ya está, sino que tenga un espacio de group coaching, espacios de, digamos, un acompañamiento sostenido en el tiempo donde puedan traer qué dificultades se encuentran y puedan pensar juntos, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo atacamos esto? Entonces, el tema acá es pensar qué estrategias permiten eso, desde espacios de group coaching, desde foros donde ellos puedan trabajar desde este lado, donde también, a ver, es difícil pensar una respuesta genérica porque el tema es entender ahí, bueno, qué es lo que está dificultando el proceso. A veces pasa que casi como ser un change agent pasa a ser un castigo, porque
a todo lo que yo tenía para hacer, que ya mi agenda estaba explotada, ahora encima tengo que hacer change agent, es humanamente insostenible. Entonces quizás ahí tenemos que hablar con el C-Suite para traer esta situación y repensar la agenda de estas personas, cómo les van a liberar tiempo y recursos para que estas personas puedan ejercer este rol, por cuánto tiempo. Entonces, mucho tiene que ver con entender cuál es el obstáculo para que se mantenga viva y siga creciendo esa red de change agents, y a partir de eso ir diseñándolo. No me animo a darte una respuesta general porque puede ser muy variado según lo que esté pasando, hasta dentro de una misma organización, depende de cada área. A veces puede tener que ver hasta con cuestiones de época, de cuándo están sucediendo las reuniones entre ellos, que por ahí agarra, no sé, estamos haciendo reuniones a fin de mes y entonces toda la gente que tenemos de operaciones, de contabilidad y demás, las agarra con cierres donde no puede las reuniones en esa época del año. Hagamos reuniones a mitad de mes. Básicamente es entender, de nuevo, cuál es el obstáculo y poder traer, al tener alineado al liderazgo, traer esto y pensar juntos, bueno, qué solución podemos ir brindándoles. Buenísimo. Segunda pregunta de Pilar. ¿Cómo puedo, en mi rol de líder, formarme para poder llevar adelante un cambio de la organización? ¿Recomendás algún curso o qué herramienta podría usar? El liderazgo que necesita orientación en estos casos, ¿no? Porque creo que es por donde primero hay que empezar a trabajar. Sí, bueno, hay muchísimo. Vamos por un lado. Primero, bueno, cursos de agilismo, empaparse un poquito, entenderlo, sin fanatizarse, porque los fanáticos se espantan. Pero sí, bueno, entender un poquito de qué se trata y también darse el permiso para adaptar, bueno, de esto que vi, que me lo dijeron, esto es así, bueno, ¿qué me parece que puede servir? Que puedo empezar a aplicar en mi metro cuadrado, en mi equipo, hacer pruebas pilotos, lo que vayan viendo, porque hay muchas veces un gap entre que me cuenten alguna metodología. Por ejemplo, ser Scrum Master, buenísimo, es un taller de 2 días. Ya está, soy Scrum Master, di un examen múltiple choice y estoy certificado. Es como la píldora mágica del agilismo. Entonces, no, más allá de los cursos y lo que puedan leer, trabajarlo con su equipo y empezar a usar a su equipo un poquito como un laboratorio social, donde con el ok de su equipo, contarles, miren, estoy con esta idea de probar esto, como lo ven, qué les parece, o incluso preguntarles algo que les parezca más interesante que probemos. Y entonces de esa forma no solo se capacitan ustedes como líderes, sino que también capacitan a su equipo y lo capacitan en un sentido muy importante que es el learnability, ¿no? Esto de empezar a tener conversaciones, bueno, ahora probemos esto, ¿qué funcionó, qué no funcionó, qué me gustó, qué me incomodó, qué le tenemos que cambiar? Y en eso va a aparecer su abordaje hacia la transformación. Porque en esto no hay recetas que digan, haz esto, que funciona. Recuerden, 50% de fracaso. Y en general, en otras esferas profesionales, cuando las personas siguen protocolos rígidamente, es un predictor de fracaso. Entonces, cuanto más puedan ustedes ir probando, experimentando, innovando y ver qué funciona, qué le cambio, cómo lo adapto. Por poner un ejemplo, nosotros trabajamos muchas veces con líderes que si supieran que estamos enseñando las metodologías ágiles, nos escupirían en la cara, no se los decimos. No necesitan saber el nombre de la técnica que están practicando con nosotros. Lo que necesitan es pasar por la experiencia y evaluar si les sirve o no les sirve. El concepto de operación. De hecho, hay un montón de otras preguntas, pero se me ocurre lo siguiente. ¿Querés dar algún dato de contacto que vos estés dispuesto a compartir con la audiencia en el Sí, caso de claro. que surja alguna otra pregunta o a futuro quieren contactar con vos? ¿Cómo te encuentran? Feliz de la vida. En las slides que les vamos a compartir, en la última está nuestra página web de HAI. HAI Human Insight es la consultora de la que soy cofundador y codirector. Ahí nos pueden contactar directo, si no, el email de contacto es info@hai-humaninsight.com, así que ahí nos pueden escribir directo. Y principalmente eso, si no lo paso ahora por el chat, pero sí, feliz de No, la... después de igual vamos a compartir la presentación, nos Dale. quedaríamos, pero estamos ya cerrando. Ante todo, no se vayan, que les vamos a pedir una última foto, pero quiero cerrar agradeciéndoles infinitamente que hayan estado presentes. Este es el primero de muchos webinars, pero creo que, honestamente, pobres speakers los que vengan
Nacho, dejaste la vara tan alta que van a tener que trabajarla muchísimo para mantener a casi 90, llegamos a un pico de 96 personas conectadas escuchándote, así que realmente superó nuestras expectativas. Muchísimas gracias a todos por estar presentes, estén atentos porque van a seguir sucediendo en estas instancias para seguir aprendiendo juntos, y antes de que se vayan, si todos pueden prenderse la cámara, si sacamos una foto y se la mandamos también a Nacho de recuerdo por este momento de gloria que tuviste con esta audiencia. Así que, no sé, Magu, vos dirás quién va a sacar la foto. Sí, perfecto. Digan cheese, que sacamos. Cheese. Sí. Excelente. Gracias, Nacho y Majo. Excelente host. Un lujo escucharlos. Nacho, muy valioso toda tu sabiduría y todos los inputs que nos diste. Un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Un gusto enorme. Adiós.